Lo que sigue es anatomía coronaria normal. Voy a intentar no aburrirlos mucho con esto, de ser bastante rápido. Esta charla va a estar dividida en dos, en anatomía cardíaca normal y coronaria sobre todo, y anatomía por eco, ¿no? Como ustedes saben, el corazón está ubicado a nivel centrotorácico, con el ventrículo izquierdo ubicado de atrás hacia adelante, en contacto con la aorta, la aurícula izquierda en contacto con el esófago, el ventrículo derecho hacia adelante, en contacto con el esternón, y por eso se manifiesta el signo de Dressler, que es cuando aumenta el tamaño de la aurícula derecha, que tiene un pericardio que lo recubre, un miocardio, que es la masa muscular, y un endocardio, que es la parte central, que el ventrículo izquierdo tiene tres capas musculares, una capa endotelial, que son fibras longitudinales, una capa media, que son fibras circunferenciales, y una capa epicárdica, que son fibras longitudinales, que son muy importantes porque es las que van a cumplir la función de, de contracción. Que las arterias coronarias nacen de, de la aorta, que el corazón se profunde en diástole, que en sístole la misma contracción disminuye la irrigación miocárdica y eso es parte de la isquemia fisiológica que sufre el corazón. La, la arteria coronaria izquierda nace del seno coronariano izquierdo y a nivel del nacimiento, después aproximadamente de los primeros 2 centímetros, se bifurca en una arteria llamada circunfleja y en una arteria llamada descendente anterior, y la arteria coronaria derecha nace del seno coronariano derecho y que inmediatamente discurre por el surco interventricular y se hace posterior, que es muy importante que uno sepa que el origen de las coronarias es normal porque hay algunas variaciones anatómicas que son malformaciones de las arterias coronarias, donde la arteria coronaria izquierda no nace del seno coronariano izquierdo y puede nacer del seno no coronariano, o con mucha mala suerte nacer del seno coronariano derecho, lo cual aumenta el riesgo, sobre todo porque se observa que pacientes jóvenes pueden tener este daño, y al discurrir de manera interarterial, es decir, entre la arteria pulmonar y la arteria aorta, cuando aumenta la demanda metabólica, por ejemplo en el ejercicio, puede generar una compresión del tronco de la coronaria izquierda, generando isquemia a nivel ventricular. Esto es algo no tan reciente, descrito por un anatomista catalán, Francisco Torrenguas, que borra un poco por ahí la idea que ustedes tienen del corazón, que el corazón se contrae como un fuelle y funciona como un fuelle. Por ahí los que han rotado con nosotros en el hospital, yo siempre les hablo de esto y les muestro la mecánica ventricular. El corazón es una sola banda fibrosa que se va enrollando sobre sí mismo. Si ustedes recuerdan en embriología que era un tubo notocordal con dos ostomas y que se iba enrollando sobre sí mismo, explica básicamente este fenómeno que describió Torrenguas, un gran anatomista catalán. Cómo el ventrículo izquierdo, desde la válvula aórtica, se va enrollando sobre sí mismo hasta formar la cavidad del ventrículo izquierdo con la válvula mitral y los músculos papilares, pasando por un trígono fibroso que va a terminar de dar una banda muscular y llegando a la válvula pulmonar y el ventrículo derecho, que no tiene una forma tradicional, sino tiene más bien una forma de semiluna y no tiene las tres capas que tiene el ventrículo izquierdo, sino que tiene dos, una capa longitudinal y una capa circunferencial. Que prácticamente el 80% del corazón está irrigado por la coronaria izquierda, sobre todo los 2/3 del septum interventricular y gran parte de la región anterior del corazón, y a través de la circunfleja una parte de la región inferoposterior y posterior, que la coronaria derecha irriga 1/3 del septum interventricular y la región inferoseptaria inferior del corazón, que el 80% de las personas tiene dominancia derecha, que da esta arteria que se llama posteroventricular, que irriga una parte del septum, el músculo papilar posterior y parte de la cara posterior del corazón. Si hablamos de la coronaria izquierda, nace, como les dije, del seno coronariano izquierdo, del borde libre de la sigmoidea anterior izquierda. Tiene un tronco coronario izquierdo que después de un corto trayecto se bifurca en descendente anterior y circunfleja, con tres segmentos, ostial, medio y distal. El tronco tiene un diámetro de 4 milímetros y no es muy largo, suele medir hasta 1,5 centímetros y es el más importante de la irrigación coronaria. Apenas nace se bifurca en dos arterias, la arteria circunfleja y la arteria descendente anterior. Este es un cateterismo de un paciente con una lesión severa a nivel proximal de la arteria descendente anterior. Es quizá la arteria más importante, como les dije, entre las dos irrigan prácticamente el 80% del músculo del corazón.
La arteria descendente anterior tiene varias bifurcaciones, las ramas diagonales que nacen a 45 grados, pueden ser hasta 3 o 4, y los ramos septales, que son los que irrigan el septum, los 2/3 del septum interventricular. La arteria circunfleja tiene ramas que se llaman marginales o obtuso-marginales, dependiendo de dónde la lean, y son muy importantes. La arteria descendente anterior, cuando es pequeña, no llega a la punta del corazón, pero cuando es grande suele llegar a la punta del corazón y formar lo que se llama circuito de Bussens, uniéndose con la coronaria derecha. Cuando hablamos de la coronaria derecha, como les dije, nace del seno coronariano derecho, del borde libre de la sigmoidea anterior derecha, discurre por el círculo auriculoventricular, en la región diafragmática, y llega hasta la bifurcación en su ramo atrioventricular y ramo descendente posterior, que suele observarse prácticamente en el 80% de los pacientes. El ramo descendente posterior es quizá uno de los ramos importantes de la coronaria derecha, que es este que se ve acá, dado que irriga sobre todo la parte posterior y superior del tabique interventricular. A su vez, la arteria coronaria derecha da todas estas ramas, que no es necesario que las sepan: la arteria del cono, el nodo sinusal, la rama del margen obtuso marginal o agudo, y las ramas ventriculares y posteroventriculares. Cuando analizamos la severidad de las lesiones pueden estar de ausentes hasta lesiones oclusivas. Esto él lo hace el hemodinamista y lo hace medio a ojo, aunque hoy hay software que los analizan y nos dicen eventualmente cuál es el grado de lesión. Los planos en los que se observan la anatomía coronaria son dos planos ortogonales y dos planos transversos. Esto también es necesario que lo recuerden. Y que cuando analizamos la anatomía coronaria, yo siempre les hago la referencia que es como si viésemos un balde con asa. ¿Por qué les digo esto? El asa, la boca del balde está formada en una parte por la coronaria derecha y en otra parte por la circunfleja. La mitad de la boca del balde va a ser la coronaria derecha, la otra mitad la circunfleja, y el asa del balde va a ser la descendente anterior, como lo muestra acá este. Ahora vamos a hablar de anatomía evaluada por ecocardiografía. Hemos elegido la ecocardiografía como el método de imágenes para evaluar la anatomía cardíaca, ya que es el método de imágenes que más disponible tenemos en todos los hospitales de la provincia y el que ustedes más van a ver en esta rotación. De todas formas, la segmentación miocárdica es equivalente para todos los métodos de imágenes: ecocardiografía, tomografía computada, resonancia magnética, técnicas nucleares, PET, cámara gamma, etc. Vamos a empezar con la vista paraesternal en eje largo, esto es, en el segundo espacio intercostal paraesternal izquierdo, y el haz de ultrasonido va a ser paralelo al eje largo cardíaco. Acá podemos ver cómo tenemos el traductor en esta puntita que vemos acá en la flechita. Todo esto es la pared torácica. La primera estructura que vamos a ver, que está por aquí, es el ventrículo derecho. Luego de la pared torácica tenemos ventrículo derecho, septum interventricular, ventrículo izquierdo y la pared posterior, o mejor dicho, inferolateral del ventrículo izquierdo. Acá vemos la válvula mitral, la válvula aórtica y la aorta. En este esquema podemos observar un poquito mejor, es exactamente el mismo corte que hemos mencionado recién, y vamos a ver cómo este es el ventrículo derecho, el septum interventricular, el diámetro intrínseco del ventrículo izquierdo y la pared inferolateral del ventrículo izquierdo. Válvula mitral, aparato subvalvular, válvula aórtica y aorta. En esta ventana podemos observar los segmentos basal, anteroseptal, basal, anteroseptal, medio, septal apical, inferior apical, inferolateral medio, inferolateral basal. Esta es una imagen en movimiento de la misma ventana que veíamos recién, paraesternal en eje largo.
Si giramos 90 grados el transductor, vamos a tener el eje corto paraesternal. Acá vamos a ver que estamos cortando a nivel medio porque vemos los dos músculos papilares, el músculo papilar posterior y el músculo papilar anterior. Este es el ventrículo izquierdo, y este es el ventrículo derecho. Seguimos en el segundo espacio intercostal paraesternal izquierdo, nada más que hemos girado 90 grados el transductor. Si movemos el transductor un poquito más basal, vemos la válvula mitral en eje corto. También podemos mover el transductor apical para ver los segmentos apicales. En esta vista estamos viendo todos los segmentos medios del ventrículo izquierdo. Este es el segmento anterior, anteroseptal, septal, septal inferior, inferior, inferolateral, lateral. Acá vemos una imagen en movimiento del eje corto paraesternal, nivel medio, porque vemos los músculos papilares del ventrículo izquierdo. Si movemos el transductor un poquito más basal que la válvula mitral, vamos a encontrar el eje corto de la base cardíaca. Y acá vamos a encontrar en el medio de la imagen la válvula aórtica. La válvula aórtica con su velo coronariano izquierdo, coronariano derecho y no coronariano, que no tiene ostium de ninguna arteria coronaria. Acá vamos a ver la válvula tricúspide, aurícula derecha, septum interauricular, y esta es la aurícula izquierda. De este otro lado, después de la aurícula derecha, vemos el ventrículo derecho, tracto de salida, válvula pulmonar y arteria pulmonar. Esta es una excelente ventana para evaluar patología de la válvula aórtica. Acá podemos ver cómo observamos una válvula aórtica bicúspide por fusión del velo coronariano izquierdo y derecho, tipo 1. Y esta es la válvula aórtica normal. Es simplemente un ejemplo. Luego nos vamos a las ventanas apicales. Acá apoyamos el transductor en el choque de la punta. La primera ventana que vamos a mencionar es la ventana apical de 4 cámaras. 4 cámaras porque podemos ver ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha y aurícula izquierda. Válvula mitral, válvula tricúspide. En esta ventana vamos a poder observar los segmentos septales, basal, medio, apical y lateral, apical, medio y basal. Si giramos el transductor 90 grados, vamos a poder observar el eje en la ventana apical de 2 cámaras. En esta ventana vamos a ver el ventrículo izquierdo, válvula mitral, aurícula izquierda. Acá vamos a ver la orejuela de la aurícula izquierda. Segmento apical, segmento anterior basal, anterior medio, anterior apical, inferior medio, inferior basal. Y este es el 3 cámaras, mal llamado 3 cámaras, pero así se llama. 3 cámaras porque aparece la aorta, no es una cámara, pero acá aparece la aorta y lo llamamos 3 cámaras. Giramos el transductor de la ventana de 2 cámaras unos 30 grados más aproximadamente. En esta ventana vamos a observar del ventrículo izquierdo los segmentos anteroseptal basal, anteroseptal medio, septal apical, inferoapical, inferolateral medio, inferolateral basal. Válvula mitral, válvula aórtica.
Esta es una volumetría del ventrículo izquierdo. Si ustedes observan, tenemos 4 cámaras, 2 cámaras, 3 cámaras. Y acá vemos el volumen del ventrículo izquierdo representado en formato tridimensional, con tecnologías modernas de ecocardiograma que están disponibles hoy en nuestra provincia, en nuestro hospital. Podemos tener este tipo de imágenes, donde vemos todos los segmentos del corazón simultáneamente en un loop completo. Esta es la representación tridimensional. También tenemos disponibilidad de este tipo de técnicas, donde vemos en forma simultánea distintas ventanas apicales. Acá vemos otra imagen distinta, distintas imágenes paramétricas, 4 cámaras, 2 cámaras, 3 cámaras, ejes apicales, ventana apical, perdón, y estos son ejes cortos, apical, medio y basal, y están diferenciados todos los segmentos miocárdicos. Esta imagen paramétrica que vemos aquí está representando los 17 segmentos miocárdicos, cada uno de los que vemos acá en el ojo de buey. Estamos viendo la deformación que tiene el miocardio. Estas son técnicas modernas de ecocardiografía, donde podemos evaluar la dispersión de los distintos segmentos, expresadas en deformación miocárdica. Esta es una imagen triplanar, donde vemos en forma simultánea la contractilidad de todos los segmentos miocárdicos. De vuelta, 4 cámaras, 2 cámaras, 3 cámaras. Y esta es otra imagen paramétrica donde vemos en el eje corto, axial, desde la punta hasta la base del ventrículo izquierdo, la contractilidad de todos los segmentos. Luego tenemos ventana subsifoidea, es decir, por debajo del apéndice sifoide vamos a ver un 4 cámaras en este caso, donde vemos ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha, aurícula izquierda. Es una excelente ventana para evaluar defectos del tabique interauricular, entre otras patologías. Esta es una ventana supraesternal donde vamos a observar aorta ascendente, callado aórtico con el nacimiento de los troncos arteriales del callado aórtico y aorta descendente torácica. Esta es la última imagen de anatomía por ecocardiografía, para luego continuar con síndrome coronario agudo.